Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 298, parte séptima, la filosofía entre los siglos XIX y XX, capítulo 14, la fenomenología, 829, la intencionalidad. Como la conciencia es siempre conciencia de algo, todo cogito tiene su cogitatum. El análisis de la conciencia es análisis de los actos con que la conciencia misma se refiere a sus objetos, o lo que es lo mismo, de los modos como estos objetos se dan a la conciencia. Los actos de la conciencia, o lo que es lo mismo, los modos de datidad de los objetos de la conciencia, constituyen la intencionalidad de la conciencia. La característica fundamental de la intencionalidad radica en el hecho de que la relación que la misma instaura entre la conciencia y su objeto no nace de este objeto, una parte o elemento de la conciencia, en el sentido de que una realidad o cosa puede ser parte o elemento de otra. Husserl dice: si el yo reducido, es decir, el yo que ha efectuado la epoché, el yo trascendental, no es una parte del mundo, recíprocamente el mundo mismo y los objetos del mundo no son partes de mi yo. No se pueden hallar realmente en mi vida psíquica como sus partes reales, como complejos de datos sensibles o de actos psíquicos. El mundo y sus objetos permanecen trascendentes, aunque a ellos no se les puede dar otro sentido que el que tomamos de nuestras experiencias, de nuestras representaciones, pensamientos, juicios de valor y acciones. Y por más que no podamos atribuir al mundo una existencia evidente, sino a base de nuestra propia evidencia y la de nuestros actos. Sobre esta esencia de la intencionalidad que relaciona al mundo con la conciencia, sin hacer de la conciencia una parte del mundo, o del mundo una parte de la conciencia, se funde el aspecto realista de la fenomenología. En efecto, ya se ha visto que la crítica que el realismo dirige al idealismo gnoseológico, por ejemplo la de Moure, consiste precisamente en negar que un objeto, por ser objeto de conocimiento, entre, en su misma existencia, a formar parte constitutiva de la conciencia. Pero la conciencia es, para Husserl, una corriente de experiencias vividas, cada una de las cuales tiene su esencia, es percepción o recuerdo, o signo, o emoción, o voluntad, etc., y a las cuales el objeto trascendente se anuncia o se da en forma más o menos adecuada. Por ejemplo, en la percepción, la cosa percibida se manifiesta mediante apariciones parciales y mudables, y mediante un horizonte de apariciones posibles que la simbolizan en forma más o menos apropiada, pero no anulan su trascendencia. Dice Husserl: el objeto es, por así decirlo, un polo de identidad, dotado siempre de un sentido preconcebido y por realizar. En cada momento de la conciencia, el objeto es el índice de una intencionalidad no ética, que es el sentido del objeto y puede ser problematizada y venir a ser explícita o convertirse en explícita. Por lo tanto, el objeto no forma parte de las experiencias vividas. Con estas, Husserl distingue un aspecto subjetivo constituido por los actos que tratan de asir el objeto. Por ejemplo, percibir, recordar, imaginar, etc., llamado noesis, del aspecto objetivo. No lo percibido, lo recordado, lo imaginado, que percibe el nombre de noema, que recibe el nombre de enoema. El noema no es el objeto mismo. Por ejemplo, en la percepción de un árbol, el objeto es el árbol, pero el noema de esta percepción es el conjunto de los predicados o de los modos de ser dados a la experiencia. El árbol verde, iluminado, no iluminado, percibido, recordado, etc. El objeto constituye el polo alrededor del cual se orientan y se agrupan los noemas de la experiencia vivida. Por otra parte, no en todos los noemas se da o está presente el objeto en persona. El sentido de un noema puede permanecer vacío, esto es, no realizado, en el sentido de ser carente del objeto correspondiente. Cuando el objeto se presenta, por ejemplo, en una percepción, se tiene la intuición en la que se da la cosa adecuadamente, es decir, está presente in persona. Con la intuición está vinculada la evidencia. Según Husserl, intuición, evidencia y verdad coinciden. Estas consisten en la visión directa del objeto y se caracterizan por la presencia efectiva del objeto mismo. Pero, además,
La intuición presenta no solo objetos materiales o cosas, sino también objetos ideales que tienen una existencia distinta. Categorías lógicas, esencias materiales, como casa, árbol, color, o también sensación, sentimiento, etc., las admite Husserl como objetos ideales que se dan en la experiencia vivida de forma análoga, aunque no idéntica a la manera como se dan las cosas sensibles a la percepción. Husserl identifica la razón misma con la evidencia, afirmando que son racionales todas las posiciones reducibles a una evidencia originaria. En otros términos, toda demostración lleva a la conciencia de algo que se da en forma evidente. Por otra parte, no todas las experiencias vividas, ni todos los elementos de las mismas, tienen carácter intencional. A veces contienen elementos que no tienen este carácter y se les denomina iléticos, como por ejemplo el color, el sonido, el contacto, que no se deben confundir con los correspondientes elementos de las cosas, color, dureza, etc. Elementos iléticos son las emociones del dolor, del placer, de la excitación, etc. Y los momentos sensuales en la esfera de las tendencias. Además, no todos los actos intencionales tienen un significado puramente cognoscitivo. Los predicados de valor y los emotivos pertenecen igualmente al ser del mundo y no se reducen a estados puramente subjetivos. Por ejemplo, el carácter propio de un objeto amado consiste en el ser dado en una intención de amor, que es irreducible a la representación teórica. Y en todo acto de valoración está presente el elemento objetivo intencional y trascendente.